masculino también se puede llamar, ¿no? Ok, entonces, ok, vamos a hablar todavía de los órganos blancos de la testosterona. La testosterona tiene muchísimos órganos blancos, esto ya vimos un poco en la pubertad, ¿no? Pero para repasar un poquito y viendo ya en el adulto, vamos a ver que tiene receptores en la laringe, por eso el cambio de voz, en los músculos, por eso algunos se ponen anabólicos como la testosterona cuando van a los gimnasios. También tienes receptores en el hígado, en el tejido óseo, y también en los cartílagos, y como no, en los órganos sexuales, como el pene, en la piel, por eso sale la barba, el bigote, los vellos, pero también había tenido en los riñones, entonces estimula la eritropoyetina. Ahorita vamos a ver cómo nos podemos dar cuenta que un paciente tiene hipogonadismo si tiene una ligera anemia. Lógicamente en el cerebro, eso es importante no solamente para la libido, sino para la concentración, la socialización y todo lo demás. ¿Están escuchando? Sí, doctor. Sí. Esos son los tejidos blancos. Recordando un poco la neuroendocrinología, el GnRH, la hormona liberadora de gonadotrofinas que está en el hipotálamo, a la hipófisis, sobre todo la hipófisis anterior, ¿sí? Y vemos cómo ¿sí? Tenemos la LH, la FSH, y estos se estimulan en el caso de los testículos, las células de Leydig que están en la periferia y las células de Sertoli que están más en la médula, digamos, ¿sí? Para producir tanto la esteroidogénesis, producción de testosterona, como la producción de espermatozoides, espermatogénesis, ¿no? Ok, y como no, como hemos hablado ahorita, a nivel de la laringe, de los huesos, de la piel, también de las articulaciones y del pene, los receptores de testosterona. Lo mismo, más esquemático, hipotálamo, hipófisis, FSH, LH, células de Leydig, células de Sertoli, y también podemos hablar de algunas otras hormonas como la inhibina y la activina, que son hormonas proteicas que ayudan también en este mecanismo de retroalimentación de la testosterona. Síntomas y signos sugestivos de deficiencia de andrógenos en el varón. Su opónimo hasta hace unos 30 años se llama síndrome de Adams en inglés, para decir la deficiencia o la declinación de andrógenos en el adulto varón. Reducción del apetito o de la libido y de la actividad sexual cuando disminuye la testosterona, disminución de las erecciones espontáneas, disconfort mamario y más que puede aparecer porque está alterado la relación testosterona-estradiol, por eso más estradiol, ginecomastia, menos de testosterona, también ginecomastia. Testículos muy pequeños y atrofiados, menos de 5 ml, acuérdense que el volumen testicular normal es entre 18 y 20 ml en un adulto varón. Puede perder estatura porque también tiene receptores en los huesos, entonces puede tener osteoporosis. Fracturas con pequeño impacto, esas son las fracturas de la osteoporosis, sobre todo de la muñeca. Baja densidad mineral ósea, reducción de la masa muscular y la fuerza muscular, ¿sí? Bochornos y sudoración. Esto puede haber, no es típico como la mujer, pero puede haber. Otros signos y síntomas: disminución de la energía, motivación e iniciativa, sensación de tristeza o melancolía, igual que la mujer, ánimo deprimido, distimia, falta de concentración y memoria. Tal vez es esto lo que más nos preocupa a los varones cuando se llega a esta edad, ¿no? La falta de concentración, y no sabemos por qué, pero ojo, hay que estar al tanto, puede ser por eso, y también la memoria, porque han visto que tenemos receptores de testosterona en el cerebro, al igual que hay de estrógenos en
disturbios en el sueño, somnolencia, anemia leve, esto es lo que les decía, como estimula la eritropoyetina. Si hay poca testosterona, no hay estímulo de la eritropoyetina y puede haber una anemia leve, microcítica protomental, pero leve. Incremento de la grasa corporal y sobre todo el de la grasa visceral. Por eso ven hombres de unos 70, 80 años agachaditos y con la barriguita, ¿no? Con la famosa, ¿cómo se llama? Callo sexual, le llaman otros, pero es grasa abdominal básicamente. Disminución del trabajo y de la performance física. ¿Y cómo varía la testosterona? Concentraciones en nanogramos por ml en las ordenadas, en las abscisas, el tiempo en horas. Un adulto joven, un varón joven, cómo varía la testosterona. Y en un adulto de mayor edad ya no hay tanta elevación en nada, es como en meseta, pero mucho más bajo, menos de 5 nanogramos por ml, mientras en este está alrededor de 6.5, ¿no? Y hay más variación. Esto depende de los estímulos. ¿Cómo hay que hacer una evaluación de un paciente con clitorio masculino, con síndrome de Adam o con un hipogonadismo nada más, ¿no? Historia médica y también examen físico, ¿no? O sea, hay que preguntar síntomas y signos y también hay que ver el examen físico. Monitorizar la testosterona. Si está menos de 300 nanogramos por decilitro, puede haber ya disminución de esta. Baja testosterona, si está baja, hay que hacer estos estudios. Hay que medir la LH y FSH para ver si es un hipogonadismo hipergonadotrófico, cuando los testículos fallan, o un hipogonadotrófico, cuando falla la hipófisis. Confirmar la testosterona baja, menos de 300, a veces se puede hacer la testosterona libre. Ya, los rangos obviamente son un poco difíciles, diferentes de la testosterona total y de la testosterona libre, pero hay mayor variabilidad al medir la testosterona libre, entonces hay que hacer más la testosterona total. Si está baja esta, y también están bajas o normales la LH y FSH, se refiere a un hipogonadismo secundario. Si está baja la testosterona y alta la LH y FSH, es un hipogonadismo primario, ¿sí? Fallan los testículos. Entonces, en este caso, se puede hacer un cariotipo para ver un síndrome de Klinefelter. En estos casos, también medir la prolactina, ¿sí? Para ver si no se trata de un hipogonadismo por otra causa, el hierro y otras hormonas en la hipófisis. Podemos medir también, por ejemplo, la TSH para descartar un hipotiroidismo, y se puede medir alguna otra más aparte de la prolactina. No sirve acá medir hormona de crecimiento ni ACTH, a no ser que estemos pensando en un tumor que también esté comprometiendo a esas esferas, ¿no? Pero es la... Ok. Corrección de la disfunción sexual. En el tratamiento ya del hipogonadismo masculino, como en las mujeres con el estradiol, hay las preparaciones de testosterona. Hay genes transdérmicos como estos, parches transdérmicos, parches transbucales, sublinguales, y también hay parches escrotales. Nada de esto tenemos en Bolivia. Tenemos las inyecciones de testosterona como en Amtato, que se pueden cada 4 semanas, y acá en Bolivia tenemos un indacanato de testosterona, se llama, un nombre comercial, Nevido, que se pone cada 3 meses. Es bastante caro, cuesta 1.400 bolivianos. Se puede poner intramuscular, es oleoso, cada 3 meses. ¿Sí? Y estos implantes no los tenemos acá, ¿no? Para estimular, en un caso de un hipogonadismo hipogonadotrófico, hay hormonas hipoficiarias como la NRH, que podemos estimular la LH-FSH. Si tratamos una infertilidad en un paciente, habrá que ver cómo está la LH-FSH. Se puede estimular incluso con la gonadotropina coriónica humana. O dar terapias pulsátiles con GnRH. Hay, por ejemplo, los análogos agonistas o antagonistas. Los agonistas son el decapletier, los antagonistas son el buserelin, por ejemplo. La única diferencia es que el GnRH agonista
tenemos 3 días de un escape, se nos escapa todavía hasta bloquear estas, y en el antagonista, mejor dicho, podemos corregir desde el primer minuto. Ok. Efectos secundarios de la testosterona. ¿Qué tenemos que ver? Ponemos mucha testosterona, lógicamente este paciente va a tener eritrocitosis excesiva por estímulo de la eritropoyetina. Puede haber retención de sodio y de agua. Puede haber vesícula colestásica con las preparaciones orales, porque, o sea, el metabolismo, cuando se absorbe las orales, puede hacer que ese hígado y esa vesícula funcionen más. Podemos acelerar un cáncer de próstata, ¿sí? Porque acuérdense que la testosterona también tiene receptores en la próstata. Puede haber una retención urinaria por hipertrofia prostática benigna que estamos provocando que crezca más. Puede haber ginecomastia al inicio y usualmente es resuelta, especialmente en los hombres obesos. Puede haber apnea del sueño. Puede haber priapismo. Si colocamos mucha testosterona, puede haber priapismo como efectos secundarios, acné, conducta agresiva. Esto siempre es relacionado con la dosis de testosterona. Si ponemos por mucho tiempo en un individuo joven, podemos provocar atrofia testicular. Ok, y siempre que utilicemos testosterona tenemos que hacer un chequeo primero cómo está la próstata, ¿sí? Cómo están las pruebas de función hepática, cómo está el colesterol LDL, HDL, porque puede con la testosterona subir el LDL y bajar el HDL cuando se da dosis mayores. Y estos otros eventos o efectos secundarios también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Ok. ¿En qué condiciones la testosterona no debe ser administrada? Cuando hay un riesgo muy alto de eventos adversos serios, como cáncer de próstata metastásico, cáncer de mama. Riesgo moderado o alto de eventos adversos. Induración de un nódulo prostático no diagnosticado. Inexplicable elevación del PSA, del antígeno prostático específico. Eritrocitosis excesiva si está el hematocrito más del 50%. Síntomas severos del tracto urinario inferior asociados con hipertrofia prostática benigna. Y se cuantifica por una curva, una área bajo la curva que está mayor a 19. Esto vamos a mencionar nada más, esto van a llevar ya en urología seguramente. Y cuando nos debemos dar también cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva severa. Clase 3 o clase 4 de la New York, de la Asociación Americana o de New York, o es una clasificación nada más. ¿Cómo tenemos que monitorizar cuando damos testosterona? Examen de tacto rectal y del PSA, antígeno prostático específico, tenemos que hacer antes de dar a los 3 meses y en concordancia con las guías de la Sociedad de Urología o de Andrología. Consulta urológica cuando el PSA está más de 4 nanogramos por ml, el PSA total. Cuando aumenta el PSA también a más de 1.4 nanogramos por litro en un año. También hay que monitorizar esto. Normalidad en el examen del tacto rectal. Cuando se hace un tacto rectal y encontramos algo en la próstata dura, induratado, más grande, pues también hay que quitar. Incremento de esa cuantificación que les dije con scores mayores a 19. Bueno, aquí hay algunos casos clínicos. Por ejemplo, este paciente de 67 años, disminución de la libido y disfunción eréctil. La disfunción eréctil no solamente es disminución de la libido, es disminución de las erecciones, de la penetración y que no haya eyaculación precoz o eyaculación retrógrada. Todo eso comprende este síndrome que se llama disfunción eréctil, que antes se llamaba impotencia sexual hace 30 años. Este paciente solamente los testículos estaban bien, 20 ml por volumen, solamente estaba tomando simvastatina y nada más. La testosterona sérica, ¿se acuerdan que habían dicho mayores a 300? Estaba a 278, su LH, FSH estaba normal, la prolactina normal,
la química sanguínea normal, pero miren, tenía una discreta baja de la hemoglobina y uso antígeno prostático específico estaba bien. Este otro de 31 años, también lo mismo, disfunción eréctil, disminución de la libido, reducción de la fuerza muscular y se cansaba, crecimiento y desarrollo normal con aparición de caracteres sexuales secundarios y funciones sexuales normales, pero había calvicie temprana y posterior caída de cabello, 31 años. Su testosterona estaba bastante baja, 148 en este caso. Si se fijan, la FSH y sobre todo la LH bajas, la prolactina estaba normal, la LH estaba baja. La química sanguínea, ferritina y otras hormonas estaban normales y tenía una resonancia magnética de cabeza normal. Pero llame la atención la LH. Otro caso clínico, acá la prolactina súper alta, 2230 nanogramos normal en el varón, sí, hasta 18, estaba tomando cabergoline porque tenía un macroadenoma hipoficiario productor de prolactina. Se dio el cabetrix y bajó, que ya hemos hablado en las primeras clases, hasta 10.3, normal. Y se logró diagnosticar un síndrome de silla turca vacía. Los niveles de testosterona nunca subieron a más de 200, a pesar del enantato de testosterona cada 2 semanas. Generalmente ponemos cada 4 semanas, pero depende de la respuesta. Y actualmente estaba interesado en la fertilidad. Todo esto normal, pero el examen del semen mostraba azoospermia, seguramente por el hipogonadismo. Azoospermia quiere decir, y probablemente la causa había sido la silla turca vacía después del tratamiento de un prolactinoma. Otros casos no nos vamos a detener. ¿Cómo sucede esto? En el estudio europeo de hombres de edad avanzada, miren cómo con la edad y las hormonas cómo fluctúan con la edad. Miren acá la testosterona total, la testosterona libre, la LH y la FSH, cómo fluctúan a través de la edad. Desde los 40 años hasta los 75 años empiezan las gonadotrofinas a elevarse y al contrario la testosterona empieza a bajar. ¿Se engorda con la edad? Sí, se engorda con la edad también. Bueno, en Cochabamba también engordan, aunque sin edad, ¿no? Pero miren con la edad cómo el varón empieza a tener más barriga, porque disminuye la cantidad de testosterona. Relación entre edad y hormonas. El mismo estudio europeo, aquí hemos visto la testosterona y cómo vemos el índice de masa corporal en cada una de ellas. A mayor índice de masa corporal, menor cantidad de testosterona y empieza a ser LH también a mayor peso, digamos, ¿no? La SHBG es la hormona transportadora de hormonas sexuales. A mayor SHBG, menos testosterona libre, o sea, activa. Prevalencia de testosterona baja en el varón anciano. En el estudio de Baltimore, de Estados Unidos, en porcentajes y décadas, ¿no? Testosterona libre, un índice, y la testosterona total menos de 325. Como a medida que pasa la edad, aumenta este índice, ¿sí? Que quiere decir exactamente que el varón empieza a declinar su testosterona. ¿Qué factores contribuyen en el descenso de la testosterona con la edad? Incremento de la SHBG, lo que hemos visto, la globulina transportadora de hormonas sexuales, debido al aumento del estradiol y del estrón. Esto es relacionado con el incremento de la grasa visceral. La grasa visceral desde hace unos 20 años se considera la glándula más grande que tenemos en el organismo, porque aquí se convierte en estrona en estradiol, estradiol en estrona, testosterona puede a través de la aromatasa convertirse en una testosterona menos activa, como es la dihidrotestosterona, que es la más activa de todas. Entonces, acá en la grasa pueden convertirse estrógenos en andrógenos y andrógenos en estrógenos a la vez,
y estrógenos débiles, estrógenos más fuertes y a la vez testosterona también. Aunque hay mayor disminución de la testosterona libre, también disminuye la testosterona total debido al incremento de la SHBG. Disminución en el número y volumen de las células de Leydig, que son las células que producen testosterona. Disminución de la biosíntesis esteroidea con disminución de las respuestas de las gonadotrofinas, ya no responden como en un individuo joven. Decremento de la irrigación sanguínea a los testículos por la edad. Falla en la respuesta compensatoria hipotálica hipofisaria. Disminución en el número y función de las células de Sertoli también, por eso los varones, si bien no es abrupto, esto empiezan a disminuir también su fertilidad con los años, ¿no? No es tan llamativo con la mujer que tiene la menopausia, digamos, pero esto disminuye poco a poco, con decremento de la espermatogénesis y la motilidad espermática. Ok, ¿qué consecuencias tiene eso? Disminución de la libido y la función eréctil, o sea, ese paciente está con disfunción eréctil y lógicamente está aburrido, está con menos masa muscular, está desconcentrado, todo eso. Osteoporosis, de forma directa e indirecta. Directa porque tenemos receptores en los huesos y también en forma indirecta porque se hace menos ejercicio, menos musculatura, más sarcopenia, que es la cantidad de musculatura que tiene uno, ¿no? Sarcopenia es la deficiencia de musculatura. Alteración en la composición corporal, mejor dicho, menos músculo, más grasa. Disminución de la eritropoiesis, pueden llegar a una anemia leve. Alteración en la cognición y en la concentración. Disminución de la próstata. Disminución de la apnea del sueño. Esas son consecuencias de la baja disminución de la testosterona. Puede haber otros problemas en el corazón, en la fibrinolisis, en los lípidos, en el sistema autoinmune. Entonces la testosterona es importante para que nosotros los varones también estemos bien, como los estrógenos lo son en la mujer. Lógicamente la próstata de un viejito que no tiene hipertrofia prostática ni cáncer, nada, va a ser chica. Con eso disminuye también el riesgo de tener cáncer, pero es poco significante esto, ¿no? Deficiencia de testosterona y tratamiento en el varón adulto mayor. Hay evidencia insuficiente del beneficio del tratamiento de la testosterona en el varón mayor. ¿Es fisiológico el descenso de la testosterona? Nos preguntábamos, ¿esto es beneficioso o es patológico? Como en la mujer, como antes no se daba hormonas, ¿no? Y podemos revertir el descenso de la testosterona con estos beneficios. Incrementa la musculatura, disminución de la grasa, incremento óseo, mejora la función sexual y cognitiva, cognitiva, como quieran llamarlo. Y es contraproducente en esto de la próstata y la hiperplasia prostática, en la eritrocitosis y en la apnea del sueño. Pero hay que estar prevenidos a esto. Habrá que hacer los estudios necesarios para dar a un paciente que tiene hipertrofia prostática benigna o descartar que tenga un nódulo duro o que pueda tener una posibilidad de cáncer. Lógicamente, a un paciente que tiene antecedentes de cáncer de próstata en la familia no le vamos a dar, ¿no? Pero son más los beneficios que los riesgos. Muchos otros estudios de la Universidad de Northwestern en Chicago, por ejemplo, con Androgel, que es un preparado parenteral de testosterona. No vamos a detenernos acá. Ok, tampoco acá. Entonces son más los efectos beneficiosos de dar terapia hormonal sustitutiva con testosterona que no dar. Y lamentablemente acá no tenemos tenemos dos opciones. Dar el Nevido, que es el undecanoato de testosterona, que viene de 1 gramo, de 1000 miligramos, intramuscular lento, oleoso, porque es oleoso, o si no, si te ponen rápido te hace ver estrellas, porque ese líquido oleoso hace que la musculatura entre en tensión, te duele, ¿no? Entonces hay que poner lento. Y hay otro, que es el decanoato de testosterona de la Sharing, de 250 miligramos, Estovirón se llama, que viene para cada mes, pero que viene más de contrabando, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces no tenemos muchas opciones, de las muchísimas opciones que hay en el mundo, ¿no?
Pero bueno, creo que son las últimas. Hay otros casos clínicos. Hay algunos casos de hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático, ¿sí? En hombres, cuando no falla la testosterona, sino cuando falla la LH y FSH. Como habíamos visto en ese caso, ese paciente, la LH estaba alrededor de esto, y este paciente tenía la olfacción normal, o sea, para no pensar en un síndrome de Kallmann. Síndrome de Kallmann, como habíamos visto en la pubertad, hay deficiencia del gen RH y entonces estos pacientes tienen hiposmia o anosmia, ¿no? Entonces, en este caso, este hipogonadismo podemos estudiarlo nosotros, y si la LH, o en el caso clínico, estaba baja, podemos decir un hipogonadismo hipogonadotrófico. En este caso, el tratamiento, bueno, hay que descartar que haya un tumor o que haya un síndrome de cilia turca vacía, ¿sí? Entonces, el tratamiento básicamente es dando gen RH en forma pulsátil, dar el decapertil o el buserelin, uno de estos, para ver si este paciente puede tener sobre todo fertilidad, ¿no? Acá, secreciones de la LH, no nos vamos a detener. Acá lo que les llamaban en el síndrome de Kallmann, hay falta de la pulsatilidad normal de la gen RH. Hay muchas mutaciones genéticas también, como todos estos, que no les voy a preguntar, pero hay que tenerlos en cuenta, que pueden haber, como en la acromegalia, no solamente es que hay el tumor, sino que hay mutaciones, ¿no? Y eso ya se conoce. Recientes reportes de hace ya un tiempito, se ha visto que el síndrome de Kallmann en un 10% de los casos pueden ser reversibles. Antes se pensaba que todos eran definitivos, ¿no? Eso sobre los casos que vimos. ¿Cómo podemos mejorar el incremento de la testosterona y las gonadotrofinas y las espermatogenas? A través del enantato de testosterona o del undecanoato podemos ver mejor, ¿sí?, el conteo, la FSH y la LH, ¿no? Podemos mejorar, pero para esto hay que dar en forma cíclica, en forma especializada, yo digo, ¿no? Por ejemplo, ustedes deben tener amigos que van a los gimnasios y ahí reciben testosterona de diversas marcas. A ellos les llega más a los gimnasios en forma no regular, en forma de contrabando, y utilizan la testosterona en forma, yo diría, no vigilada. Entonces esos pacientes llegan a tener buena musculatura, pero los testículos se les atrofian porque están provocándose un hipogonadismo por utilizar mucha testosterona. Al final los testículos se atrofian, ya no producen testosterona, y si esos pacientes, si no se siguen poniendo la testosterona sintética, lógicamente van a disminuir su musculatura, todo, y los testículos probablemente ya no recuperen o tarden en recuperar. Entonces esos tratamientos se hacen en forma cíclica. Tienen que dar a dosis no muy altas en ciclos y adicionar un antiestrógeno como el tamoxifeno, por ejemplo, o el clomifeno, o ese citrato de clomifeno, ¿sí? Entonces, para hacer un buen tratamiento, incluso para sacar masa muscular. Este es un paciente varón con hipopituitarismo, hipogonadismo hipogonadotrófico, la LH y FSH bajas. El tratamiento con testosterona tiene que ser expectante, ya que puede haber disminución posterior de las gonadotrofinas y esto puede ocasionar una disminución en su fertilidad para siempre. Entonces hay que tener en cuenta. En este caso, para tratamientos de infertilidad, miren, su LH y FSH bajas, ¿no? Bajas, 12 casos en este. La testosterona lógicamente también baja en este orden. La prolactina normal. Miren las concentraciones de espermatozoides. Actualmente se considera las concentraciones de espermatozoides por ml mayores a 15 millones. ¿Ya? En este caso habían 6 azospérmicos, o sea, no tenían ningún espermatozoide. Entonces, estos casos son interesantes, pero hay que estudiarlos
desde el LH, FSH, la testosterona y el recuento de espermatozoides, que se llama espermatobioscopía o espermiograma. Los dos nombres están. Algunos pacientes con hipopituitarismo, ¿qué quiere decir hipopituitarismo? Que la LH y FSH están bajas, y que pueden estar bajas también las otras hormonas de la hipófisis anterior, como la ACTH, como la hormona de crecimiento, como la prolactina. En ese caso se llama panhipopituitarismo. Pero en este caso de la LH-FSH hay que dar tratamientos cíclicos con GnRH, ¿no? Para mejorar tanto la espermatogénesis como la esteroidogénesis. Ok. Entonces el tratamiento, como habíamos visto ayer, depende de qué quiere el paciente. Si el paciente quiere solamente mejorar la testosterona, mejorar su líbido, mejorar su performance sexual, podemos utilizar solamente testosterona. Pero si además queremos mejorar su fertilidad, tenemos que utilizar, ¿sí?, LH o FSH sintéticas o GnRH sintéticas, o también utilizar gonadotrofina coriónica humana. Eso va a depender de qué es lo que quiere el paciente y la edad del paciente. Lógicamente, si es un individuo joven, a lo mejor hay que estimular su producción de testosterona con gonadotrofina coriónica humana, ¿no? Y si quiere fertilidad, habrá que dar decafertil o buserelin para estimular su esteroidogénesis y sobre todo su espermatogénesis. Entonces va a depender qué es lo que queremos o qué es lo que quiere nuestro paciente. Ok, entonces acá los diversos tratamientos que se pueden hacer. Con gonadotrofina coriónica humana, que ustedes han debido escuchar ya, que hay como nombres de Gonacor, Choragón, Endocorion, todo. Y estas son las menotropinas para estimular la LH y FSH directamente y lograr que ese paciente le suba desde el volumen testicular y hasta la producción de testosterona y de espermatozoides. Por ejemplo, la concentración de espermatozoides en las ordenadas y las aplicaciones de gonadotrofina coriónica humana al final y menotropinas al principio, ¿no? Como podemos tener los espermatozoides mejores, acá por ejemplo 3.3 por 10 a la 6, es como más de 3.300.000, ¿no? Y cómo puede ir bajando sin el estímulo de las menotropinas. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Qué queremos tener? En la virilización, separados de testosterona, dependientemente de la etiología. Muchos hombres prefieren al gel transdérmico, lógicamente. Acá no hay mucho que escoger en Bolivia. Ya los inyectables, que son lógicamente más dolorosos, pero son más baratos también. Siempre checando el hígado. En algunas series el uso de andrógenos puede impedir una posterior fertilidad si se da mucho. Ojo. Fertilidad. Clasificar a los pacientes por el pronóstico y decidir la estrategia inicial terapéutica. En el hipogonadismo prepuberal o pospuberal, por ejemplo, si es síndrome de Kallmann, si es un hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático, si hay enfermedad de la hipófisis, hay que medir los testículos, esto ya hemos llevado en la pubertad, normales, dependiendo de la edad, mayor a 4 cc. Si el paciente ha tenido criptorquilla o no, si ha hecho tratamiento previo, hay que obtener un análisis del semen basal, si es azospérmico, si está menos de 1 millón, dar HCG, ¿sí?, 2.000 unidades intramuscular por 3 semanas, cada semana, por ejemplo, para ver si mejora. Esas son las marcas nada más. Seguimos, medir la testosterona después de dar la HCG, ¿sí? A los 6 meses volver a medir, ver cómo está la FSH. Si la FSH está un poco baja, administrarle menotropinas, FSH, Menopur se llama acá en nuestro medio, 75 unidades. Seguir checando a los 9-12 meses, otro análisis de semen, incrementar la dosis de la FSH a 150 en vez de 75. Si los testículos están pequeños, también hay que utilizar gonadotropinas como la gonadotrofina coriónica humana y medir simultáneamente la FSH. Entonces, el tratamiento es importante. Este es un
un pene y unos testículos, y este es un orquidómetro de Pradel. Son simulaciones del volumen testicular, hay de vidrios, hay de madera también, y también hay otros orquidómetros que no son de Pradel, ¿no? Esto es más por comparación. Entonces, tratar el climaterio masculino sí hay que tratar cuando no tiene contraindicaciones, pero previamente hay que ver cómo está la PSA, cómo está el hígado, porque la mayoría de los preparados son intramusculares y se metabolizan en el hígado. ¿Cómo está el colesterol? ¿Cómo están los triglicéridos? ¿Sí? ¿Cuánto hay que tratar? ¿Sí? Con mucho cuidado porque podemos achicar más esos testículos si damos mucha testosterona. En este caso se ve un pene un poco pequeño, testículo derecho está el tamaño más o menos normales en comparación con el orquidómetro de Pradel, pero los testículos, igual que las mamas, igual que los órganos simétricos, no son exactamente iguales. Entonces hay que medir uno por uno. Lo importante de la terapia de reemplazo hormonales con la testosterona en el varón, hay que preguntarle al paciente qué es lo que quiere. Si quiere fertilidad, o si quiere sacar masa muscular, o si quiere tener nomás su líbido bien. Uno, ver la edad del paciente. No lo vas a tratar a un muchacho que tiene hipogonadismo hipogonadotrófico de 20 años con un adulto que tiene 70 años que tiene el síndrome de Adams. Entonces va a depender qué es lo que quiere. Y antes de tratar hay que checar, como les dije, próstata, pruebas de función hepática y también perfil de lípidos. Además podemos evaluar cómo están sus huesos con una densitometría ósea, pero sobre todo esos tres órganos hay que checar, ¿no? Y hay que monitorizarles, hay que dar seguimiento cómo está el PSA, una ecografía prostática si no quieren hacer tacto rectal o si al paciente no le gusta el tacto rectal, digamos. Estar checando el perfil de lípidos cada cierto tiempo porque mejora el colesterol bueno, pero empeora, puede empeorar los triglicéridos, por ejemplo, si se da por vía oral, ¿no? Y también estar checando si las pruebas de función hepática, la GOT o GLPT no suben. Ese sería el tema de síndrome de Adams, climaterio masculino o hipogonadismo en el varón adulto. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hola? ¿Hola? ¿No me escuchan o han quedado hipnotizadas por la última diapositiva? Sí se escucha, doctor. Ok, Karina, ¿no tienes ninguna pregunta? ¿Sin miedo al respecto? Um, creo que... Creo que no, doctor. O sí. ¿Te parece más difícil tratar el climaterio masculino o el climaterio femenino? Yo creo que el... Yo creo que el masculino, ¿no? No, el femenino. No, el masculino. Es menos accesible a lo que entendí. Claro, el masculino está menos difundido, digamos, de tratar, ¿no? O sea, mientras el femenino algún tiempo, hasta el 2002, que apareció el estudio White, WHI se llamaba, trataban hasta médicos familiares, médicos generales, ginecólogos, endocrinólogos, todos, ¿no? Climaterio masculino muy pocos, yo ya muy pocos endocrinólogos tratamos, muy pocos urólogos también, y no hay andrólogos, pues en Bolivia por lo menos, que yo conozca, ¿no? Cuando se escuchaba. Entonces está menos difundido, pero es muy parecido, siempre hay que tener en cuenta los órganos blancos, tanto en la mujer como en el hombre. En la mujer, en este caso, hay muchos órganos blancos, pero el más importante es la mama. Y en el varón será pues la próstata, ¿no? Pero sin dejar tener en cuenta el perfil de lípidos, el hígado, ¿no? Sí.
tú checas eso, haces una buena historia de los antecedentes de los pacientes y no hay contraindicaciones absolutas, puedes tratar siempre teniendo el cuidado de no sobretratar, ¿no? Como les he puesto en esta última diapositiva. Pero es interesante, yo creo que es, a ver, ¿cómo les diría? Es muy interesante y es muy apasionante tratar a ambos. Lógicamente, para eso tienes que tener conocimientos y tienes que mantener una relación de mutua confianza con tus pacientes. Tienen que contarte qué síntomas tienen, qué molestias tienen, acudir a la mujer al menor, a la menor palpación de un nodulito en la mama, o el varón a la mayor molestia al orinar por la próstata, esas cosas. ¿Algo más? Bueno, el doctor Patiño esta mañana me preguntó para darles el temario. Yo les voy a dar el temario de mis 6 clases teóricas. Ya anótense. Luego se los paso seguramente a su forma escrita a su dirigente. Pero hemos avanzado al primer tema, acromegalia. Segundo tema, hiperprolactinemias. Tercer tema, pubertad. Cuarto tema, menopausia o climaterio femenino. Quinto tema, climaterio masculino. Y mañana concluimos con osteoporosis, tanto en la mujer como en el hombre. Esos serían mis 6 temas teóricos del temario que me pidió el jefe de departamento. ¿Los han apuntado? Se los repito de nuevo. Acromegalia, primer tema. Hiperprolactinemia, segundo tema. De pubertad precoz, tercer tema. Climaterio femenino, cuarto tema. Climaterio masculino, quinto tema. Y osteoporosis, 6 temas. Solamente son los míos. La doctora Arevalo les pasará los otros 6 temas a partir del jueves y el doctor Saavedra los últimos 6 temas. 18 temas en total de endocrinología. ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, se los pasan también a sus compañeros, ¿no? Yo después les paso en forma oficial a través de su dirigente o del departamento, pero esos son los 6 temas. Ok, entonces si no hay más nada, pues nos vemos mañana a las 7 para nuestro último tema, que es osteoporosis. Lean un poco para hacer más preguntas, ¿no? ¿Listo? Gracias, doctor. Hasta luego. Y más, nos vemos hasta mañana. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta mañana.